Bueno, ahora sí, iniciemos formalmente. Les damos la bienvenida al panel de especialistas como cierre del curso Autogestión, Bibliotecas Escolares, Ventanas al Mundo. Como equipo, estamos muy contentos por su presencia. La verdad es que tuvimos una gran convocatoria para la asistencia presencial. Y por otro lado, queremos agradecer a la directora de la Biblioteca del Docente de la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Méndez, y a todo su equipo por abrirnos las puertas tan amablemente para realizar este encuentro. Además, por ser parte del plan de Vía Alfabetización y como la Bibliomaker Faro de la ciudad. También les damos las gracias al equipo de supervisoras, a la dirección, al equipo de supervisoras de bibliotecas, a la dirección de nivel primario, que siempre nos está apoyando y podemos trabajar articuladamente, y a todos los equipos de la gerencia de educación digital, quienes desde su lugar y tarea aportaron a que este curso sea posible, especialmente a los miembros de la Comisión de Bibliotecas, quienes son los artífices del curso. Este encuentro propone un debate y una profundización de algunas temáticas abordadas en el curso acerca de la gestión del espacio de la biblioteca desde la perspectiva de educación digital, los diferentes desafíos y estrategias en la implementación de una bibliomaker. Y los especialistas que nos acompañan hoy son Fernando Ariel López, doctorando en Política y Gestión de la Educación Superior en Universidad Nacional 3 de Febrero, magíster en Bibliotecas y Servicios de Información Digital, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información, orientación en TIC. Bueno, digo, actualmente secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y profesional principal de apoyo a la investigación en el CONICET, en el Centro de Innovación de los Trabajadores. Amalí Mohamed es maestra de grado y bibliotecaria en escuelas de nivel primario de la Ciudad de Buenos Aires, donde ejerce desde 2007. Es especialista en literatura infantil y juvenil por el Centro de Pedagogías de Anticipación y especialista en Educación por el Arte, por el Instituto Vocacional del Arte. Desde 2022 forma parte del equipo del Plan de Lectura BEA. María Laura Duarte es magíster en Educación Superior, con mención en Gestión en Educación Superior en la Universidad Nacional de La Matanza, licenciada en Comunicación Social, periodista, docente, especialista en Educación Superior y se formó en la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Buenos Aires, entre otros. Actualmente es responsable de la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges y la app Biblioteca BEA desde la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura. Posee una extensa experiencia en gestión de la comunicación y prensa institucional en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, Magdalena Pardo es licenciada en Ciencias de la Comunicación y desde hace 15 años se desempeña en el campo de la educación digital como desarrolladora de contenido educativo y capacitadora. Actualmente forma parte del equipo de comunicación de la Gerencia de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y del equipo pedagógico del proyecto Historias para Armar, de la organización chicos.net. En el marco de este proyecto participa como diseñadora didáctica y tutora del programa Historias en Bibliotecas, un trayecto de formación en medios digitales para bibliotecarios y bibliotecarias de toda la región latinoamericana. Agradecemos la presencia de cada uno y esperamos que este espacio resulte muy enriquecedor para todos. Al finalizar la presentación del panel, abriremos un espacio para realizar preguntas. Para ello tienen unos códigos QR pegados en algunas sillas, pueden escanearlo. Ese QR los lleva a un formulario donde pueden hacer su pregunta. Bueno, ahora le paso la palabra a María Marta Fernández Rosa, quien va a estar moderando este panel. Ella es asesora pedagógica digital de la Gerencia Operativa de Educación Digital e integrante de la Comisión de Bibliotecas de la Gerencia. Gracias. Bueno,
Bueno, gracias Sherry, gracias a todos, buenos días. Y bueno, les contamos, así como Sherry dijo que hay unos QRs en alguna de las sillas, también al final de la presentación de los 4 especialistas va a estar en pantalla para que lo puedan escanear, ¿sí? Así que bueno, entonces vamos a empezar a disfrutar de este momento. Vamos a escuchar primero a Fernando Ariel López, que nos contará, entre otras cosas, sobre recursos educativos abiertos. ¿Es así? Bueno, muy bien. Bueno, buen día a todos, a todas, ¿cómo están? A ver, creo que me tienen que decir cómo estoy ubicado, dónde y todo, a ver si entra la cámara, estamos bien hasta ahí y hasta acá también. Bueno, buen día a todos, a todas, lindo verlos por acá, veo algunas caras conocidas de viejos estudiantes, colegas por allá, el IFTS 13 también, que en alguna época estudié cuando se llamaba CEN 13 y después como docente en el IFTS, así que nada, por allá si quieren hacemos cuentas y nos exponemos todos un poco. También por otro lado, no la voy a exponer, pero ella no sabe quién soy, pero está la bibliotecaria de la escuela de mis hijos, la del turno mañana. Lo único que voy a decir es la OEA, y ella ya va a saber. Pero nunca fui a presentarme como, hola, ¿qué tal? Yo soy bibliotecario. Nada, lo dejé ahí fluir la cosa. Bueno, dicho esto, un poco comentarles y avanzar un poquitito. Esperemos que sea entretenido, que se lleven de acá. Va a estar la presentación después para ustedes poder repasar, para después profundizar, incluir un montón de recursos para que ustedes después, con los links, para que sigan leyendo, o sea, les facilité un poco el trabajo que hacemos siempre, se lo facilité acá, si no tienen que estar buscando concretamente. Antes de meterme con educación abierta, lo que quería era, por ahí, contar un poco, perdón, va a ser la autorreferencia, pero un poco la vida, ¿no? Yo empecé a estudiar bibliotecología en 1998, y a trabajar al mismo tiempo en bibliotecas populares. En ese momento la CONAVIP nos becaba para hacer la carrera de bibliotecarios y me pasó de estar en el primer año y empezar a trabajar. Y ahí lo primero que me fascinó fue, o por lo menos lo que yo veía como el plus a hacer como profesional de la información bibliotecario, era la automatización de bibliotecas. Para mí era en ese momento el faro a seguir, donde he pasado por distintos software, desde el Sigeva, el ISIS, Micro, WinISIS, y después la vuelta de la vida me tocó con el AguaPay, que todos ustedes lo conocerán o lo habrán padecido. Y me tocó en una primera etapa de la Biblioteca Nacional de Maestros, allá en el Palacio Piturno, ser capacitadores. Estoy hablando del año 2004. ¿Sí? Viajaba por todo el país, a las primeras supervisoras del gobierno de la ciudad, y me acuerdo Donaire, que andaba, ¿sí? Los capacitaba y hacíamos una capacitación de capacitadores y ahí en el Palacio y todo. Automatización. Al mismo tiempo, en el año 2000, en la biblioteca había un programa también nacional que entregaba computadoras, 5 computadoras en los clubes de barrio, asociaciones vecinales, y esta biblioteca en la que yo estaba, que era el Club Saber, ¿sí? Allá por Villa Ortuza, que ahora tiene un bar muy rico, se puso de moda ese buffet de club, así que se los recomiendo también. Ahí empezó a ver computadoras y nadie sabía utilizarlas, básicamente, o sea, habían llegado 5, entonces yo desde la biblioteca empecé a capacitar y a formar a los vecinos, a los socios del club y a los vecinos estoy hablando Word, cómo crear un correo electrónico, o sea, año 2000, ¿sí? Recién empezaba Internet. Entonces, primero veía poco automatización, después se me incorporó lo que es formación. Después, con el devenir de la vida y de la carrera, llegué a CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para los que por ahí estudian o conocen más lo que es ciencias sociales en América Latina, y ahí empecé a trabajar, hice una pasantía, que por suerte después terminó siendo mi trabajo y terminó definiendo mi devenir profesional, que es la primera biblioteca digital o el primer repositorio de América Latina de ciencias sociales. ¿Sí? En un momento era una página HTML con un montón de, no de PDFs porque no existían, eran .doc, .rtf, así de viejos somos, y después quedé trabajando ahí y ya cuando me fui allá por el año 2013 ya teníamos más de 30.000 PDFs en esa época y ya era un primer repositorio.
ahí comprendí el poder y la potencia del acceso abierto, ¿sí? El acceso abierto al conocimiento científico, que ahora nos metemos un poquitito, que tiene que ver con, digamos, el derecho de la ciencia financiada con fondos públicos, que es lo que nos pasa en toda América Latina. El 80, el 90% de la ciencia en nuestra región es financiada con fondos públicos. Y esos resultados de las investigaciones terminaban después privatizadas o cerradas en bases de datos comerciales que había que comprar para acceder. Entonces el acceso abierto venía a denunciar un poco esa situación y a generar capacitaciones, infraestructuras y acceso a ese conocimiento científico producido por el Estado argentino, por CONICET, por las universidades y así. Se quedó yo que no moví. A ver ahora. Bien. Después, con el correr de los años, un poquitito más ya 2012, ya me meto, empecé a pensar y a entender que era necesario empoderar a los bibliotecarios y bibliotecarias y visibilizar todo el trabajo que nosotros hacíamos. Todos nos formamos y estudiamos con casos de España, casos de Estados Unidos, casos de la Biblioteca de Londres, digamos, distintos casos. Y no había, digamos, documentado o experiencias argentinas, locales o latinoamericanas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, en el año 2012, armamos un proyecto con unos amigos, un chileno bibliotecario, Cristian Maturana, y un lujanero, Fernando Gabriel Gutiérrez. Armamos un proyecto que se llamaba Aprender 3C. Y con Aprender 3C empezamos a hacer webinar. Todos los miércoles a las 8 de la noche nos juntábamos y empezábamos estoy hablando de 2012, pre-pandemia, pre-todo. Y a partir de ahí también, con esos webinars, empezamos a crear el concepto de recursos educativos abiertos. Y ahora me voy metiendo un poquitito ahí. Por último, antes de ya meterme más en el tema, cerrar con esto. Les comparto, digamos, uno de mis grandes miedos como bibliotecario, siempre, fue que todos, te lo podemos decir acá, y que todos sabemos que puede llegar a ser así, que es que la biblioteca sea una prisión, ¿no? Que la biblioteca sea una cárcel donde no va nadie, donde no pasa nada, donde nosotros vemos pasar el tiempo, sea que trabajo siempre tenemos, está claro que podemos ordenar, que podemos automatizar, que podemos procesar, que podemos arreglar libros, o que recibimos chicos porque faltó un docente, o sea, toda esa problemática, digamos, eso es como mi mayor miedo, que no pase nada en la biblioteca o por la biblioteca. Por eso es que, digo, todo el otro recorrido y todo ese proyecto de empoderar y de trabajar por las bibliotecas, sea populares, sea escolares, que me ha tocado allá por el superior, me tocó en primaria no, al no ser docente, por lo menos cuando yo estudiaba necesitaba sí o sí tener el magisterio hecho, pero en gobierno de la ciudad trabajé como 2 años en el IFTS, en el ECLESO, perdón, el profesorado a nivel inicial. Dicho esto, digo, también mayor desafío, que espero que eso por ahí ya lo tienen o se lo puedan llevar, es poder demostrar el valor que tenemos las bibliotecas para nuestra comunidad, para nuestra institución, para nuestra comunidad, para nuestro barrio, para lo que sea. Y no hablo del valor, digo, estamos vuelvo a decir, entre colegas, no hablo de ese valor o de que toda autoridad de toda institución dice que la biblioteca es el centro de la institución o el corazón de la escuela, cuando después sabemos que por ahí no hay recursos, cuando sabemos que por ahí tenemos que estar cubriendo a los docentes, cuando sabemos que nos llevan la silla, nos ocupan el espacio, o sea, todo lo que ya sabemos y padecemos. Bueno, el trabajo que dediqué todos estos años es demostrar a las autoridades de las distintas instituciones que me toqué que nos vean como aliados, el valor que le podemos nosotros aportar a su gestión, ¿sí? Sea trabajando con los docentes, sea trabajando con los chicos, sea trabajando con la familia o con las autoridades mismas. La biblioteca no es un espacio, como sabemos, de la hora del cuento o de lectura, sino también es un espacio de creación de conocimiento. Es un espacio, digo, como el concepto que se trabaja acá, de bibliomaker, ¿sí? Es un espacio donde deberíamos
también construir conocimiento. Debería ser un espacio, digamos, no me gusta mucho la palabra, pero neutral, por decirlo, donde tanto los chicos como los docentes sea un espacio de encuentro distinto al aula, donde podemos aprender y poner en cuestión cómo se construye el conocimiento, cómo se cristaliza el conocimiento, y después es qué conocimiento necesitan tanto nuestros chicos o nuestros docentes, más allá de que todo está regulado en un sistema educativo, con sus diseños curriculares o en el ámbito universitario. Pero la biblioteca tiene que ser ese tercer espacio, tercer sector, y hablo de las bibliotecas públicas, las populares y también las escolares. Bueno, perdón esta introducción tan larga. Nos metemos un poquito ciencia abierta, muy rápido, y ya voy viendo el tiempo que ya se me ha ido la mitad, tranquilamente. Todo. Manifiesto UNESCO, ciencia abierta. Todo esto es un contexto. Estamos hablando de educación abierta, pero en un contexto internacional de la ciencia abierta. La ciencia abierta es una palabra que se instaló un poco de moda hace por lo menos 4 o 5 años, y es una nueva manera de hacer ciencia. La ciencia vuelve a su estado original o a sus objetivos originales, que es mejorar la vida de las personas. Tiene que haber ciencia o desarrollo científico para mejorar la realidad nacional, mejorar la salud, mejorar la economía, mejorar la educación, la cultura, lo que es seguridad, lo que sea, ¿sí? El objetivo de la ciencia, con este concepto de ciencia abierta, que necesitamos a nivel internacional ponerle ese apellido de abierto, en contra de esa ciencia cerrada, esa ciencia que busca solamente publicar paper y tener que estar corriendo por publicar paper, que muchas veces no sirven al desarrollo nacional o local. Bueno, la ciencia abierta es un concepto que reúne otros montones de conceptos, ¿sí? Reúne el acceso abierto al conocimiento científico, reúne el movimiento del software libre, reúne el movimiento del hardware libre, reúne también el movimiento de educación abierta. Acá tienen un poco, también hay una declaración en Panamá que hicimos en el año 2018, donde definimos, ahí tienen el link, y están todos estos conceptos: licencias abiertas, datos abiertos de investigación, infraestructuras abiertas, evaluación abierta. Es otra forma, otro método y otras prácticas para realizar la ciencia, de una manera más abierta, más transparente, ¿sí? Y acá también, por eso digo, las bibliotecas somos importantes, y las bibliotecas y los bibliotecarios fuimos muy importantes y seguimos siendo en el movimiento de acceso abierto y en el movimiento de ciencia abierta. ¿Sí? Esta declaración, inclusive, participamos varios bibliotecarios realizándola, y cada uno de estos conceptos es importante, lo tienen ahí más detallados, no me voy a meter más, me voy a concentrar ahora en educación abierta. Lo nuevo de la ciencia abierta es que incluye a otros actores, incluye no solamente a los científicos o a los académicos, sino también incluye a la ciencia ciudadana, que sería el ciudadano a pie, el vecino, el trabajador, la trabajadora. Nosotros desde la universidad, la UMED o el CITRA, trabajamos, o sea, cruzamos a investigadores científicos de CONICET con trabajadores, con ese saber no formal de los trabajadores, las trabajadoras, los delegados de sindicatos, para poder analizar las condiciones medioambientales de trabajo, para poder pensar proyectos de ley, capacitaciones y lo que sea. Manifiesto bibliotecario, avanzo, lo tienen ahí en el link, también como para que vean vinculado a lo que es ciencia abierta. Ciencia abierta, educación abierta, lo que buscamos en el fondo es esto: necesitamos conocimiento científico abierto. ¿Para qué? Para resolver todos estos 17 objetivos, ¿no? De desafíos de una manera más rápida, más eficiente y más sustentable. Me meto. Educación abierta, ¿qué es? Resalté algunos conceptos como para, y voy a ir rápido, cualquier cosa después hacemos preguntas. Educación abierta es un enfoque pedagógico, ético y político. ¿Sí? Es una forma de pensar, de vivir y de transitar la educación. Lo que busca es democratizar el acceso al conocimiento científico, al conocimiento en general. Y lo que promueve, como dice ahí, es la equidad y la participación activa de distintos actores: bibliotecarios, bibliotecarias, docentes, familias, ciudadanos, gente de la ciencia también, ¿sí?
y la innovación educativa. Y se basa en estos tres, por lo menos, conceptos que ahora los vamos a profundizar. Uso de tecnologías digitales, recursos de libre acceso y licencias abiertas. ¿Para qué? Para que podamos, con esos materiales educativos abiertos, poder buscarlos, recuperarlos, evaluarlos, usarlos si son adecuados o reutilizarlos, adaptarlos a nuestro contexto institucional, local, de la ciudad o nacional. Para pasar rápido a algunos objetivos concretos de la educación abierta, lo que busca es, como ya dije, democratizar el conocimiento científico desde el propio sistema educativo, empoderar a los bibliotecarios con esta función de no solamente mediadores de lectura, sino que también tenemos nuestro perfil y nuestro perfil pedagógico, poder ejercer como actores pedagógicos claves en esta transformación educativa. Poder fortalecer el trabajo colaborativo entre bibliotecarios, bibliotecarias, docentes y la comunidad o las familias y promover esta producción local de contenidos. Después, beneficios. Reducir las brechas digitales, económicas, culturales, como dice ahí, poder ahorrar en algún punto en estos momentos que estamos económicamente un poco más complicados y sabemos que las compras de libros a nivel nacional o a nivel local son difíciles o se han reducido bastante. Entonces, esto de poder crear recursos educativos abiertos, poder crear libros colaborativos o manuales de texto, hay distintos ejemplos y proyectos que están en funcionamiento y que nosotros podemos sumarnos también a aportar. Todo esto, para que quede también claro, siempre es cumpliendo y respetando las normas de propiedad intelectual, ¿sí? Acá no estamos buscando ni estimulando la piratería, pero siempre buscando y generando estos recursos. Avanzo. Conceptos claves. No voy a leer todos, me voy a quedar con 2 o 3. Recursos educativos abiertos. Este es el concepto central, que son materiales de enseñanza, de investigación, de aprendizaje, que están disponibles, 2 conceptos, en dominio público o que tienen algún tipo de licenciamiento, algún tipo de licencia de uso, ¿sí? Y lo que me permite este recurso educativo abierto es usarlo, reutilizarlo, o sea, reutilizarlo en mi escuela, con mis docentes, con mis chicos, poder adaptarlo, ¿sí? Poder agregarle, voy a un ejemplo, me encuentro un PowerPoint sobre el 25 de mayo, poder agarrarlo, poder agregarle cosas, sacarle cosas, agregarle videos, audios, textos, las declaraciones, los documentos históricos, lo que sea, poder intervenir, poder remixar ese contenido y volver a compartirlo también otra vez en abierto. Licencias abiertas, que ahora nos vamos a poner. ¿Conocen el Creative Commons? Todos, a ver, levanten la mano así. Les transmito para la cámara, todos, no, el 75% levantó la mano. Bien. Acá, para meterme en esto, voy a tener que decir, ley de propiedad intelectual. En Argentina, una obra queda en dominio público 70 años después de que se muere el autor, ¿sí? O la autora. El cine tiene 50 años, la fotografía tiene 50 años, cada objeto artístico o cultural tiene, de acuerdo a la ley de propiedad intelectual, distintos años donde pasa a estar en dominio público. Bueno, las licencias abiertas o licencias como Creative Commons no viene a reemplazar a la propiedad intelectual, pero sí viene a darme un poder como creador de contenido, aunque sea un PowerPoint. Viene y yo defino, utilizando una licencia Creative Commons, qué uso permito de mi obra, ¿sí? Sabemos que propiedad intelectual tiene 2 tipos de derechos patrimoniales y derechos de explotación. Los patrimoniales, perdón lo técnico, son los derechos que nunca puedo delegar, que son el derecho a que respeten y me nombren siempre que utilicen mi obra y derecho a que no alteren mi obra, es decir, que no me hagan decir algo que yo no dije. Esos son los derechos patrimoniales. Los derechos de explotación son los derechos de comercialización. Yo sí puedo ceder un cuento y mandarlo prestarlo para una antología y que lo vendan, una obra de teatro, lo que sea puedo comercializarlo, ¿sí? Inclusive los artículos científicos. Avanzo. Ahora nos metemos un segundo en licencias. MOOC. Todos los que atravesamos pandemia habrán hecho algún MOOC.
se habrán inscrito en 5, habrán abandonado la mayoría, tal vez terminaron 1 con suerte. Eso pasa con los MOOC, que son estos cursos masivos en línea, donde solamente termina el 20-25%. Siempre, como yo le digo siempre a mis hijos, yo soy un optimista del gol, ¿no? Siempre creo que voy a terminar los cursos en los que me anoto, les pasará a todos lo mismo, pero bueno, nada, igual sirve. El concepto de MOOC a las universidades, a las escuelas, también les sirve para visibilizarse, para dar visibilidad a los docentes que tienen adentro, a los contenidos interesantes o particulares que pueden llegar a tener. El resto de los conceptos después se los dejo para que lo repasen. Licencias abiertas, les muestro los loguitos para que ustedes se acuerden. Dominio público significa que todo el mundo lo puede utilizar. Generalmente TV Pública o las editoriales que hacen, ya pasaron 70 años desde que falleció Roberto Arlt, hay novelas, hay libros, hay ediciones, porque ya no le tienen que pagar derechos de autor a la familia ni tienen que autorizar. Entonces, en ese momento, los 1 de enero de cada año sale un listado de todos los autores en el mundo que entraron en el dominio público. Eso significa que puedo yo utilizar esa obra, sea para hacer una novela, sea para hacer un libro, ¿sí? Esto también nos sirve a nosotros para la biblioteca, para ir armando nuestra biblioteca digital también. Licencias Creative Commons, acá están todos estos loguitos. ¿Lo tenían más o menos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, ponen creativecommons.com. By es citarme, perdón que está en inglés, pero se utiliza así. El SA es el más importante, que es, siempre me citan, pero si utilizás mi recurso, usalo, pero lo tenés que volver a compartir con la misma licencia. O sea, el compromiso es, yo pongo mi PowerPoint, perdón que le diga PowerPoint, pero no es solamente un PowerPoint. Yo pongo mi PowerPoint de 20 páginas, perfecto. Usalo, apropiate, borrale páginas, agregale videos, agregale sonidos, agregale cuestiones más tablón interactivo, lo que quieras. Pero después tenés la obligación de compartirlo igual, con la misma licencia. ¿Por qué? Acá está el concepto de inteligencia colectiva, todos tenemos algo para aportar y para mejorar lo que yo hice, digo, el concepto de Galeano. Sí. ¿Y si el autor no está de acuerdo con esa modificación que se hace? Bueno, ahí es, si yo puse la licencia a compartir igual, ya está, yo ya lo puse en uso. Vos no me vas a hacer decir a mí algo que yo no dije, sino que va a ser un subproducto tuyo que va a tener tu nombre, no va a tener el mío. Sí me vas a citar en las referencias, pero no es que, digamos, pasa a ser ese objeto creado por vos. Bueno, pero si yo pongo una imagen Sí. que no corresponde, Tal. también va a estar la autoría de otra persona, pero va a seguir apareciendo mi nombre. Sí. Va a seguir apareciendo tu nombre, pero eso pasa, a ver, en el ámbito científico de la cultura, donde uno cita, no siempre porque está de acuerdo, sino cita para confrontar, cita para criticar, digo, eso pasa. Lo importante es que te citen primero y después, vuelvo a decir, acá es el mismo gráfico, pero puesto en cuán abierto o cuán cerrado está. ¿Sí? Si permite uso comercial, si permite obras derivadas, un montón de conceptos que después están ahí los links, profundícenlos un poquito más. Después otro día, si me vuelven a invitar, porque no estoy cumpliendo el tiempo, hacemos algo más extenso. Cierro no, avanzo. Estas 5 R, retener, reusar, revisar, remixar, redistribuir. Acuérdensela, esta es como la base de los recursos educativos abiertos. Retener, busco, me los quedo en mi computadora, en mi sitio web o en mi blog institucional. Reuso es lo distribuyo o reutilizo y reutilizo eso que encontré. Reviso, como dijo la compañera, yo me encuentro algo y tengo que ver si está de acuerdo con lo que yo pienso, no sé, agarro un recurso de ESI, vamos a meternos ya en el barro y la complicamos del todo. Agarro un recurso de ESI, sabemos que hubo cambios en esa política respecto a ESI y por ahí tengo que pasarlo por el camino de la nueva normativa sobre el ESI. Definiciones políticas
personales, profesionales e institucionales a tomar. O utilizo el mismo producto creado en el 2020 o 2021 con determinada política, o lo paso por el camino de la política actual. ¿Sí? Lo mismo. Remixar esto, poder reutilizar, agregarle cosas, sacarle, mezclar. Esa forma en la que avanza la cultura. Como dice el concepto italiano, el creador de Cómo hago una tesis y del nombre de la rosa, ustedes me van a ayudar. Bien, repítamelo que no se escucha nada. Eco, Humberto del Baitano, gracias. El concepto de pararnos en los hombros del gigante, ¿no? Era el concepto que él transmitía, que es, no tenemos que inventar nada. Digo, tenemos que basarnos en cosas ya creadas y nosotros desde ahí proyectar, mejorar. Digo, el conocimiento es así, es evolutivo. Nadie inventa nada desde cero, ¿sí? Todos creamos a partir de otro conocimiento anterior creado. Acá tienen buscador de licencias Creative Commons, les queda el link, pueden buscar, sí, de acuerdo al tipo de licencia, recursos para utilizar imágenes, fotos, videos, textos, lo que quieran. Cierro con esto. Lo importante acá sería poder tener una política pública clara respecto a los principios de la educación abierta, que acompañe una normativa de las bibliotecas escolares y respecto a la formación docente y bibliotecaria, poder transmitir estos conceptos. De mi parte, cuando dábamos clases, trabajábamos acceso abierto, trabajábamos educación abierta como estrategia para laburarla desde la biblioteca. Segundo tema, muy importante, y están trabajando en esto, red de bibliotecas abiertas o bibliomakers, ¿sí? Poder crear entre todas las bibliotecas de la ciudad una comunidad de práctica, poder trabajar de una manera colaborativa, compartiendo experiencias, compartiendo materiales, compartiendo los desafíos. Alianzas institucionales quedan, hay distintos organismos internacionales para trabajar. UNESCO, Wikimedia en Argentina trabaja mucho y tiene mucho material, con Wikipuentes en su departamento de educación, hacen MOOC abierto, tienen libros y materiales. Wikimedia es un gran proyecto para trabajar desde la biblioteca y en cómo se crea el conocimiento y cómo se cristaliza el conocimiento con los docentes y con los chicos. Todo el mundo, o muchas personas desde hace varios años dicen, no, Wikimedia tiene errores. Bueno, sí tiene errores, pero lo que está bueno es ver ese proceso de cómo se trabaja y cómo se cristaliza dentro de Wikimedia y dentro de la comunidad el conocimiento, cómo se puede editar, cómo se puede pelear conceptos, porque ahí también es un terreno a definir, como decía antes la compañera. Un artículo de Wikipedia puede decir algo contrario a lo que yo pienso, entonces yo tengo que, si me interesa cambiar eso, meterme y meter mano y cambiar el concepto ahí. Diversidad, accesibilidad sirve también para participación de estudiantes. Esto sería lo más importante, poder involucrar y poder formar y sensibilizar a nuestros estudiantes para ir creando también recursos educativos abiertos. Esto es lo que se los dejo y sí, no voy a hablar nada. Documentos de UNESCO, tienen varios, directrices de recursos educativos, directrices para la elaboración de políticas. Acá tienen todo lo que yo dije muy cortito, lo tienen bien detallado, todas las cuestiones, declaraciones. Acá tienen una serie de webinars, ¿sí?, sobre los desafíos de la educación abierta en América Latina. Tienen 2 o 3 videos, los primeros que son una introducción conceptual que yo hice, bueno, cada video dura 1 hora, de qué es la educación abierta, qué son los recursos, qué son las licencias, están bien detallados acá. Y después tienen cuál es el estado de situación en Paraguay, en Brasil, en Ecuador, ¿sí? Tienen para profundizar si les interesa, todo compartido en abierto y con sus licencias. Acá hicimos una serie de webinars específicos con Wikimedia, mostrando, Wikimedia tiene más de solo Wikipedia, tiene otros montones de proyectos. Revísenlo. Y acá abriendo América Latina, esto fue como trabajamos la declaración del manifiesto bibliotecario por la ciencia abierta latinoamericana. Acá cuando estaba más joven, hace muchos años, OpenCon, un evento que hicimos acá en Buenos Aires y en 2019 lo hicimos en Bogotá, en Colombia. Y esto es lo más importante, que les quede igual el link. Tienen un montón de sitios, ¿sí? Encuentro anda apareciendo, se anda cayendo, pero hay sitios alternativos para recuperar los videos de encuentro, el canal de encuentro.
Y así con cada uno. Ahí tienen recursos educativos abiertos de Colombia, de España, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, obviamente. Tienen MOOC, las plataformas Open Course, Open Global, son MOOCs abiertos en línea de universidades, de gobierno, lo tienen todos los links ahí. Claxo, Khan Academic, que son videos de matemática desde primaria, traducidos, muy lindo ese proyecto desde cómo se creó. Y listo. No les queda ahí, está el link, está abierto y después lo pueden compartir. Me callo. Bueno, les presento el plan de la Escuela de Escritura BA, es quien planifica, administra e implementa las políticas públicas de lectura, escritura y oralidad en todos los niveles y modalidades. Hablamos desde maternal hasta la educación para adultos, pasando por la modalidad de educación especial. ¿Qué nos proponemos? Conformar comunidades lectoras, articular con los distintos niveles y modalidades, desarrollar propuestas que pongan en valor el material literario entregado a las instituciones. Y acá es donde un poquito nos vamos a meter, que es con los recursos que están en las bibliotecas de sus escuelas. A principios de mayo nos convocaron a la apertura del primer espacio Bibliomaker acá en la biblioteca del docente, llevado a cabo por el equipo de GOED y en convenio también con la dirección del área de primaria, que fue una experiencia muy linda, novedosa e interesante, de la cual tomamos algunas, como plan de lectura, como equipo de plan de lectura, tomamos algunas puntas que nos parecieron importantes, porque también pudimos conocer el curso que hicieron ustedes sobre los espacios Bibliomaker, bueno, también lo hicimos, así que un poco vimos el mismo material y pensábamos esto. Primero rescatábamos la particularidad esta de crear ambientes donde la lectura, la experimentación, la tecnología y la creatividad puedan encontrarse. Y para nosotros naturalmente ese espacio es la biblioteca escolar. Pero tal vez no sea tan así, tal vez sea un esfuerzo de cada uno y cada una que elegimos estar en una biblioteca, en una escuela, con toda la diferencia que tiene con trabajar en una biblioteca popular, en una biblioteca universitaria, ¿no? Con todas estas características que tiene la escuela. Y creo, y ahí voy a hablar por mí, no por el equipo, que la biblioteca es el corazón de la escuela. Entonces es un lugar con mucha responsabilidad y muy importante el que tienen ustedes como bibliotecarios y bibliotecarias en primaria. Nos parece importante esto de articular la propuesta literaria que lleva adelante la biblioteca escolar, con los recursos y herramientas digitales disponibles en el espacio Bibliomaker. Y acá es donde viene la presentación de los materiales que tenemos en el plan de lectura. Hay gente que con los que ya nos conocemos la cara y ya nos conocen, saben que tenemos una web, pero como el público siempre se renueva, nos parecía que ameritaba contar que tenemos los catálogos de los libros físicos que se entregaron a las escuelas. Y acá hay algo que quiero destacar, que cuando hablo de los catálogos no son nada más los que se entregaron a las bibliotecas primarias. Como les decía antes, como trabajamos en todos los niveles, tal vez hay libros que están en el jardín de la escuela vecina a donde vos trabajás y por no conocer ese catálogo te estás perdiendo un recurso que lo tenés en el mismo edificio. Entonces, es importante que en algún momento puedan como chusmear ahí los catálogos para conocer qué otro material hay, no solamente en primaria, y también ver qué es lo que tengo disponible, ¿sí? Sabemos también que como bibliotecarios siempre hay un trabajo colaborativo, en red, que cuando quiero trabajar con algún título y sé que estaba en mi escuela pero no está más, sé que también acudo a los grupos, ¿no? Para ir pidiendo, intercambiándonos data, materiales, y eso es sumamente enriquecedor como red de escuela. Así se ve la página del plan de lectura como en su versión escritorio, es para que vean en líneas generales nuestros apartados como principales, esta es la home. El último botoncito donde está el bebé no es menor, ahí tenemos la colección de las audiotecas que se hicieron en los jardines de infantes, que es como otro recurso que también tiene que ver con esto del espacio Bibliomaker,
que puede ser para inspirarse también. Pero en esta parte me quería meter con los catálogos. Y esta es una visión de cómo sería cómo se ve intuitivamente la página en el celu. Ahí está. Una aclaración. Para entrar a la página del plan, lo más fácil es poner en el buscador Plan de Lectura BA, porque somos como un micrositio que está alojado dentro del Ministerio de Educación. Entonces a veces es como difícil acceder. En cambio, si lo pones desde el buscador, llegás. Y esta es la parte donde les mostraba los apartados principales de nuestra home y solo como un paneo para ir a los catálogos, que era de lo que les quería hablar, que se pueden descargar. Después les voy a contar del proyecto de arriba de ese movimiento. Bien. Entonces, importante esto, conocer qué es lo que hay en las escuelas, no solamente en mi escuela primaria, sino en los otros niveles, también es tener otra puerta de acceso a ese material. Así que nos parece como súper importante que lo exploren, que naveguen, que vayan y vengan. Además hay materiales descargables más teóricos acerca de la literatura. Nosotros nos centramos más con la obra literaria, no tanto con los textos, por ejemplo, informativos, que sabemos que también son insumos para los proyectos dentro de los espacios bibliomaker. Ahí está. Y cuando estuvimos viendo el curso, también tuvimos nuestras preguntas, ¿no? Como, ¿cuál es el rol del bibliotecario? ¿Cómo se selecciona el material? ¿Cómo acceder a la diversidad de materiales? Y acá un poco no es que pensábamos en dar una respuesta acabada, cerrada, sino como quien dice, dejarla picando. Sí nos parece importante mencionar que, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se selecciona el material, que eso es parte del rol del bibliotecario escolar, nunca trabajamos en soledad, nunca elijo yo sola el proyecto que voy a llevar adelante. Siempre va a estar en consonancia con los proyectos que está pensando, ni siquiera ejecutando, ya pensando mucho antes, la maestra de grado o los otros docentes. Esa es una de las particularidades de la biblioteca escolar. No estamos solos. Pensamos los proyectos y elegimos las obras literarias siempre con otros, ¿sí? Y a partir de la obra literaria es donde podemos empezar a pensar en esos proyectos. Pero claro, los docentes tienen sus propios contenidos, tienen sus propósitos y son como los especialistas, ¿no?, en lo que tienen que dar en cada grado. Entonces, ¿qué parte sumamos nosotros? Bueno, nosotros sumamos los recursos. Y cuando hablo de los recursos, también somos quienes vamos al entrar en contacto con el material, al participar de este tipo de eventos, también nos sensibilizamos a qué puede ser de mayor calidad, qué textos pueden ser más potentes, siempre teniendo en cuenta cuál es el propósito que hay atrás de todo esto, que hay un propósito de enseñanza. Por eso es tan importante ese diálogo con los docentes. Entonces, una vez que puedo entrar en sintonía y pensar qué es lo que la maestra, por ejemplo, tiene que trabajar, qué es lo que yo puedo ofrecer, dónde lo puedo buscar, todas estas cosas van a ir apareciendo, también pensando en que hoy se suman un montón de recursos digitales, con propuestas que por ahí no tengo tan en claro, pero que en la escuela nos animamos siempre y arrancamos siempre muchas cosas, las inauguramos, las hacemos por primera vez. Por ejemplo, en el caso de los docentes y bibliotecarios que decían escribir recomendaciones sobre alguna lectura en particular con la que estuvieron trabajando, tendrán que ser quienes piensen también qué recurso tengo a mano para que se manifieste todo este trabajo, que podría ser un book trailer, que podría ser algún tipo de cartelera digital, eso tienen sus facilitadores, ¿no?, de GOED ahí como para asesorarlos en cuál va a ser ese recurso. Pero lo que hay antes, siempre parte de este acuerdo, de esta selección, ¿sí? Y por ahí después viene el recurso. Pensábamos, por ejemplo, al interior del equipo, la propuesta de hacer fanzines con los estudiantes nos parece súper interesante, nos parece súper potente. Ahora, si yo voy a seleccionar una obra para hacer un fanzine,
lo estoy pensando al revés. Si yo, por ejemplo, quisiera, ¿a qué voy con lo estoy pensando al revés? Con que si yo eligiera, por ejemplo, un libro alto que está lleno de ilustraciones y lleno de imágenes, probablemente me va a pasar que los chicos y chicas van a querer como un poco imitar esta misma lógica en otro tipo de recurso tecnológico que es la novedad de lo que estoy ofreciendo. Y tal vez ahí ya me conviene seleccionar otro tipo de material. Por ejemplo, una poesía, algo que sugiera más imágenes y que dé más a la creatividad y al hacer, en este hacer nuevo por primera vez, colaborativo. Entonces, siempre atrás de ese uso del recurso hay un propósito de enseñanza. Por eso es la selección tan importante. ¿Y cómo acceder a la diversidad de materiales? Ahí es donde tenemos que estar atentas y atentos a qué es lo que vamos a ofrecer. Dentro de los proyectos del plan de lectura, les quería comentar este que se llama Libros en Movimiento, que es un préstamo que se hace a las escuelas, donde hay libros del catálogo que se entregó a las escuelas primarias, que son prestados por un bimestre en una cantidad suficiente para que cada estudiante tenga un ejemplar. Quiere decir que van a encontrar títulos entre 25 y 30 ejemplares y tu escuela lo pide prestado por 2 meses. Puede pedir un título o puede pedir más. En un inicio este proyecto nació con una idea de que se lleven prestadas cajas temáticas. Entonces, por ejemplo, teníamos la caja de memoria prestada con títulos para trabajar a principio de año, el tema de la memoria, 3 títulos donde cada uno tenía entre 25 y 30 ejemplares. Por eso le decíamos cajas, porque eran literal cajas de cartón. Ahora ofrecemos también el préstamo de un título, siempre en esa cantidad de ejemplares. ¿Por qué? Porque cuando arrancó este proyecto, que fue creo que en el 2022 o el 2023, con la primera sede que fue la Biblioteca del Docente, lo que pensábamos era que lo que queríamos alentar era la creación de clubes de lectura. Hoy en día que seguimos insistiendo también con lo de clubes de lectura, de hecho hay un grupo de bibliotecarios que está haciendo un club de lectura en la Escuela 1 del Séptimo en este momento. Como los proyectos crecen y se empiezan estos recursos se empiezan a usar con diferentes propósitos, también nos pareció importante, interesante que sepan que existe y que pueden usar este préstamo, digamos, para llevar adelante todos estos proyectos tecnológicos que empezarán a desarrollar después del curso. Entonces acá les quería mostrar el video, ahí sí teníamos que poner. Si yo aprieto, no aparece, ¿no? Bueno, igual les sigo contando sobre el proyecto. Sí, a partir del año pasado hicimos un convenio con el Ministerio de Cultura, con la red de bibliotecas públicas, que hoy nos acompaña Laura, en su representación, digamos. Y en este convenio se trataba de que aumentamos la cantidad de sedes para el préstamo de estos libros. Inicialmente era solo la Biblioteca del Docente, ahora tenemos 6 sedes más de bibliotecas públicas distribuidas a lo largo de la ciudad. La idea es que el proyecto siga creciendo. Y ahí están, Biblioteca del Docente, Antonio Devoto, Benito Lynch, Viralde, Joaquín González. Ahí tiene las direcciones también, cuando haces clic ahí te aparece en el mapa. Y tenemos un listado general donde podés ver qué presta cada biblioteca. No todos tienen el mismo material. Podés ver qué presta y cuántos ejemplares tiene. Y en el caso de que quieras hacer el préstamo desde tu mail institucional, para eso siempre hablamos, ¿no?, con la conducción de la escuela, se pide y se hace el contacto, se hace un acta de préstamo, pero ese mail se escribe directamente en la biblioteca donde vos te querés llevar esos libros prestados. Si yo quiero llevarme un título que está en la biblioteca Antonio Devoto, tengo que escribir directamente al mail de la biblioteca Antonio Devoto, que está toda esa información en la página. Si está en la biblioteca del docente, lo mismo, escribo a ese mail, que es libros.movimiento@ue, son todas las educativas, ¿no?, del ministerio, son las edu. Estos libros en movimiento, @ue.edu.ar. Algo. Y si lo digo mal, no pasa
encargo, cesé, me enfermé, y ese préstamo luego tiene una devolución, se presta por un bimestre, tiene posibilidad de renovarse también ese préstamo, pero es un préstamo institucional en el que ese acta de préstamo lo va a firmar la directora, lo va a firmar alguien de conducción y lo va a sellar. Entonces, no queda entre docentes, ¿sí? Es con la institución el préstamo. Así que bueno, la idea era un poco presentarles estos materiales. No les conté mucho de los clásicos digitales. No sé por qué no apareció, o por ahí se me pasó en el videito. Dentro de la página está el apartado de clásicos digitales, que son cuentos, novelas, poesías, que en el año 2020, cuando ya estaban liberados los derechos, se hizo una edición bastante sencilla para alojarla en esta web del plan de lectura y que pueda ser un recurso que puedan usar. Inicialmente se pensó para el nivel secundario, pero también hay títulos que vienen bien para primaria. En el ejemplito yo ponía que no se vio porque claramente era muy rápido. Por ejemplo, está Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Bueno, ahí tenés una edición de Los cuentos de la selva. Hay material de libro digital que está disponible, ¿sí? Lo mismo lo de las audiotecas. Son registros de nanas, arrullos, canciones de cuna, que son de acceso abierto para el que quiera usarlo para algún proyecto. Que bueno, esa es como la presentación que queríamos hacer de los materiales disponibles y bueno, gracias por la atención. Para nosotros es muy importante. Ahí está la web completa que les decía que es como medio difícil, tal vez no tanto. Tenemos un Instagram donde vamos como contando las novedades, qué actividades estamos haciendo en los diferentes niveles. Síganos si les interesa saber. Tenemos este mail, plandelectura.ue.edu.ar, para que nos escriban por cualquier consulta. Así que ahora sí, los dejo. Muchas gracias. Con la formación de Bibliomakers en la cual estamos todos inmersos, así que muchas gracias. Y ahora sí es el turno de María Laura Duarte, responsable de la Biblioteca Pública Digital, Jorge Luis Borges y de la app Biblioteca BA de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura. Bueno, te escuchamos. Gracias. ¿Se escucha bien? Bien, en principio, gracias a Marí, gracias por invitarnos. La realidad es que yo tengo la suerte de poder llevar adelante este proyecto y después de un recorrido de haber abrazado a la educación pública y por otro lado, el amor que tengo a las bibliotecarias y bibliotecarios de mi niña. Mi mamá era empleada doméstica, mi papá obrero y mi mamá pagaba la cuota de las bibliotecas que estaban en el barrio para poder acceder a los fondos. Y yo amaba ir porque las bibliotecarias me preparaban los libros de las materias, yo me estaba preparando los trabajos, etc. Y la verdad me dio esta oportunidad ahora de convivir entre lo que es el amor a la lectura, a la enseñanza, al aprendizaje, al conocimiento, y lo que representa esa movilidad social para poder hoy compartir con todos ustedes. También este rol de divulgar los conocimientos, la ciencia, la educación y poder ser mejor persona a lo largo de la vida. La realidad es que para mí es un orgullo poder estar con ustedes que también comparten conocimientos, y hoy trayendo lo que implica un gran proyecto también, que es la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges, que es gratuita. Yo ahora les voy contando cada una de las características. Y por otro lado, un aspecto muy importante es que conviven el mundo entre el libro físico y el libro digital. Ahora les voy a contar de quién depende la Biblioteca Digital. Esto es así, ¿no? Sí. Bien, así como decía Meli, el proyecto que ellos llevan adelante está en el marco también de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y Cultura. Depende del Ministerio de Cultura de Ciudad, este ministerio, y tenemos dos grandes misiones que abrazan también este gran proyecto. Por un lado, garantizar el acceso igualitario de los datos
la información y los conocimientos. Y también fomentar la promoción de la lectura a través de actividades de difusión cultural y también del acceso libre y gratuito de los libros que están disponibles dentro de las 29 bibliotecas que están distribuidas a lo largo de los barrios en la ciudad de Buenos Aires. En estas bibliotecas, las personas que acceden, tanto niños, estudiantes, adultos mayores, hay varias redes de programas dentro del programa de bibliotecas que permiten que las personas que se acercan puedan llevarse hasta 3 libros gratuitos a sus casas, tienen 30 días de disponibilidad y lo pueden renovar nuevamente. Y por otro lado, hay un programa que esto no lo une acá, pero es interesante que me parece que puede compartírselo, que se llama el libro Puerta a Puerta. Este proyecto nació durante la pandemia para que las personas, por ejemplo, adultos mayores, puedan acceder a libros porque realmente no pueden acercarse hasta los lugares, entonces se les acercan estos libros también con días de préstamo y también lo pueden renovar. Todo esto es gratuito para las personas en la ciudad. Esto es más o menos lo que les conté. El acervo es de más de 320.000 ejemplares de distintos géneros a los que se pueden acceder en las bibliotecas para que también puedan disfrutar en estos espacios que ya sea para leer, para trabajar o para estudiar. Una de las primeras cosas que escuché y compartí con mis colegas acá es el miedo de que las bibliotecas estén vacías. Si ustedes van a cualquiera de las 29 bibliotecas, van a ver que siempre hay algo. Siempre hay un estudiante, siempre hay un joven, siempre hay niños, porque van y hay talleres también escolares ahí en las bibliotecas. Siempre hay investigadores, siempre hay abuelos, abuelas que se acercan con sus mates. Entonces, por lo menos por la experiencia de trabajar durante todos estos años, por lo que representan las bibliotecas en nuestra ciudad, siempre invitan a través de las distintas actividades y a través de lo que implica el rol de bibliotecario y bibliotecaria en las bibliotecas, generan un espacio de convivencia y un espacio de ternura con el público, más allá del amor al libro, que es el vínculo con las personas en la biblioteca. Siento que nosotros también, ahora ya entrando y presentándoles la biblioteca digital, hacemos día a día en contacto con nuestros lectores virtuales, porque la realidad es que esto, más allá de que la biblioteca digital les permite el acceso durante las 24 horas, los 7 días de la semana, en cualquier lugar, en cualquier momento, del otro lado estamos nosotros, atendiendo, ya sea a través de la red social o a través del contacto por mail. Y esa cercanía que nosotros intentamos generar es la misma, o sea, haciendo analogía a lo que representa un bibliotecario en una biblioteca física. El libro lo tiene disponible, pero hay personas del otro lado que los tratan de la misma manera. Y cuando nosotros nos hacen sugerencias, recomendaciones, reclamos, porque el libro tarda un poco más de lo que ellos esperaban porque es demasiado demandado, etc. Y ahí nosotros estamos todo el tiempo respondiendo a esas demandas y esa es también la invitación que vengo a hacerles para que se sumen. Cuando conocí a Meli, una de las cosas que hablaba era las características que a ella le gustaba sobre la biblioteca digital y justamente eso, escuchar qué cosas querrían cambiar. ¿Por qué? Porque es muy nuevo el proyecto. El proyecto tiene 9 meses. Yo me voy a adelantar. Hay 9 meses nada más. O sea, se lanzó en septiembre del año pasado. Con lo cual, las y los invito a quienes todavía no conocen la biblioteca digital, para conocer cómo hacen para asociarse, etc., a que se puedan sumar y ustedes con toda la experiencia que tienen puedan escribirnos luego sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, porque nosotros con todos nuestros compañeros de la red de bibliotecas, bibliotecarios, trabajamos también en ese sistema. Ellos nos cuentan qué es lo que creen físicamente también, los lectores y las lectoras, los niños, los jóvenes, los adolescentes, para que nuestro catálogo de la biblioteca digital también contenga toda esa documentación, esos libros y esas propuestas. Por ahora, más de 30.000 socios, pero eso es permanente, el crecimiento es permanente, todos los días es permanente. Más allá de las campañas de difusión que se hacen, lo que representa es esto, las articulaciones que estamos nosotros generando con distintos ámbitos, hasta con hospitales. Hospitales que se acercan a nosotros, ya sea para la generación de libros físicos o particular, y que nosotros podamos trabajar en qué tipo de libros pueden leer los pacientes, las personas que van y generan espera, se están en espera, y se asocian y pueden leer su libro mientras están en espera de sus turnos.
Bien, dicho esto, quiero contarles un poco cómo hacen para asociarse. El primer gran paso es muy simple, es meterse en una página de bibliotecas, de la red de bibliotecas, que quieren ya sea en Google, cultura/bibliotecas de la ciudad, y ahí van a ver que hay un enlace que dice asociate. Cuando ingresan a asociate, cargan el formulario, segundo paso, muy simple, los datos básicos que son nombre, apellido, el correo, y ese es el correo a través del que ustedes después van a poder ingresar a la biblioteca digital. Es como su identidad, ¿sí? Una vez que completan con esos datos, lo que va a pasar es que les va a llegar un correo con el usuario y la contraseña. Esa contraseña inicial luego la pueden cambiar. Ya después le quedan a ustedes, ¿sí? Eso nosotros se la generamos por un tema de seguridad, pero luego ustedes pueden cambiar su contraseña. Cuando ustedes ingresan al enlace que le va a llegar al correo personal, que es el que ustedes nos informan, van a ingresar por primera vez con el correo y con la clave y la contraseña a esta página. Esa es la página de la biblioteca digital. Ahí está lo que decía recién, contraseña, usuario y contraseña, y una vez que ingresan, se van a encontrar ahí con una multiplicidad de propuestas que van desde literatura, desde contenidos de ciencia, desde contenidos de educación, desde novelas, desde libros de psicología. Y se mueve muchísimo. Una particularidad que tiene la biblioteca digital es que no es estático el tema del tipo de género que eligen los lectores. Pueden pasar de libros de autoayuda a novelas, a ciencia ficción, a ciencia. Es muy dinámico. Nos sorprendió, por ejemplo, con el caso del Eternauta, vieron que se lanzó el documental, y nosotros dijimos, bueno, es muy posible que los lectores accedan rápidamente y sea uno de los que ranquean el tipo de lectura que eligen. No pasó. Pero sin embargo pasa con otras propuestas que quizás el público, por otros consumos culturales, está en boga, llamémoslo, y la realidad es que sí lo acceden, pero no ranquean. O sea que ese tipo de análisis permanente de qué es lo que eligen para nosotros es fundamental para ver qué es lo que están queriendo elegir y no quedarnos con lo estático de va por este lado el consumo de la lectura. Y otra cosa que hacemos nosotros es, además de ver qué es lo que ellos van eligiendo, es siempre elegir novedades. ¿Qué es lo que de repente se está eligiendo, ya sea a través de las editoriales, a través de las librerías, etcétera, para darles propuestas nuevas, etcétera? Y obviamente, como les decía al principio, a través de lo que nos brindan como información los colegas bibliotecarios, etcétera, para ver por dónde puede venir la lectura, porque en la lectura de papel o en las bibliotecas físicas están eligiendo a los lectores. A veces coinciden, a veces no tanto, pero insisto, es muy dinámico y seguramente les puede pasar a ustedes también en las bibliotecas físicas que sucede de esa forma. Bien, una novedad. La ciudad se lanzó, hace 3 meses nada más, la app de la biblioteca digital. ¿Cómo se accede a la aplicación? Ustedes pueden bajarse, ya sea a través de iOS o de Android, la aplicación, y se ingresa de la misma manera que con los datos con los que ustedes se asociaron. La realidad es que para poder asociarse gratuitamente a la biblioteca digital, siempre tienen que ingresar al formulario que les había contado, porque es la forma en la que nosotros lo ingresamos al catálogo de la biblioteca digital, de la biblioteca, en realidad de la red de bibliotecas, porque una particularidad que no les dije, perdón, es que una vez que se asocian a través del formulario, ya van a ser socios y socias de la red de bibliotecas también. O sea que no solo van a acceder a la biblioteca digital, sino que también pueden ir a cualquiera de las 29 bibliotecas y llevarse sus 3 libros de préstamo durante 30 días. Otro dato importante es que quienes pueden acceder son las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Es un tema también que tener en cuenta. Bien, esto es muy sencillo, es bajarse la aplicación y una vez que se bajan la aplicación, si ya son socios, utilizan esos datos que les mencioné recién. ¿Y qué más? A ver, ¿cómo acceden a los préstamos? Ustedes van a encontrar a través de todo ese catálogo cualquiera de todos los libros que ustedes puedan elegir. Si el libro está disponible en ese mismo momento, ustedes acceden al préstamo durante 15 días. ¿Pueden renovarlo? Sí. Si el libro está disponible, pueden volver a solicitarlo, generar su préstamo y en ese mismo momento lo tienen disponible.
Si el libro está reservado, porque hay otras personas que lo están leyendo, lo que va a pasar es que ustedes van a reservarlo, les va a llegar un correo electrónico y les va a decir qué fecha o en qué momento va a estar disponible el libro. Con el horario, día y horario. Y ese día a ustedes les va a llegar un correo y les va a decir ya tienen disponible el libro para que puedan leer. Les voy a contar rápidamente cómo estoy de tiempo, ¿no? Bien. Lo voy a hacer mucho más rápido. Esto es muy simple, quería compartirles algunas cuestiones que nos parecieron interesantes. Hicimos una primera encuesta para poder medir a ver su opinión sobre el servicio. Por un lado, en relación a la facilidad de acceder tanto a la biblioteca digital como a la aplicación. ¿Por qué? Porque era de alguna manera la aplicación o la biblioteca digital implicaba un conocimiento técnico en ciertas cuestiones para cierto público. Y la realidad es que tuvimos la suerte y la satisfacción de ver que el 44 y el 27% de nuestros lectores, que ya se han hecho socios, están satisfechos y muy satisfechos con lo que implica la facilidad para poder acceder. También hay algo que yo les decía, nosotros acompañamos todo el tiempo, hacia atrás del correo, las redes sociales, y el correo era ese canal de diálogo porque nos dicen, no puedo acceder, me aparece esta pantalla, etc. Entonces, que del otro lado haya alguien que nos esté ayudando, ayudó un montón. Y eso también nos parecía importante compartirlo con ustedes. En relación a la variedad de contenidos, también pudimos observar que hay alta satisfacción, entre el 28 y el 27% de las personas están de acuerdo con muy satisfechos y satisfechos en relación a la variedad de contenidos que había en ese momento. Esta encuesta nosotros la hicimos en marzo, nuestra idea es poder hacerlo periódicamente, en 6 meses más o menos que sea un corte para que tampoco aburra a las personas que recién acceden a hacerlo, ¿cierto? O sea, una encuesta que permita ver hasta qué punto ese lector está de acuerdo con el tipo de contenidos, pero tampoco bombardearnos con las encuestas. Por otro lado, el tema de la atención y el tiempo de respuesta que nosotros vamos teniendo. Y también logramos ver que del 40 al 15%, el 40% está muy satisfecho y un 15% satisfecho en relación a la rapidez de la respuesta con la que reciben ellos cuando hacen una consulta. Por otro lado, en relación a la espera para poder acceder, también ahí lo que nosotros observamos es que ahí había que trabajar también sobre el tema de la disponibilidad de los contenidos. ¿Qué tiene? Nosotros cuando elegimos un título del libro, esos títulos de libros tienen licencias, que equivale a la cantidad de personas que pueden acceder a ese mismo título. Eso nos permitió a nosotros también, cuando vimos este dato, decir, bueno, un 27% está muy satisfecho por el tiempo que tiene que esperar para poder acceder a ese título. Pero también vemos que hay un 16% que no está satisfecho. Hay que trabajar sobre eso. ¿Quiénes son? ¿Qué libros eligieron? ¿Cuáles son los tipos de géneros que eligieron para ver de qué manera revertíamos y reducíamos esa cantidad de personas que no están satisfechos? Claramente, también nosotros pensar que el 100% no va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto implica un costo. No es que nosotros tenemos un presupuesto infinito para esa compra. ¿Por qué? Porque la biblioteca digital tiene un costo. Cada una de estas compras de los libros tiene un costo. Pero si la idea es, por eso se analiza todo el tiempo por dónde van puntos de la lectura para poder ir y no quedarnos con libros que no son elegidos por los lectores. ¿Sí? Bien. El disfrute de la lectura. Nos interesaba también ver de qué manera se unía el tema de la elección de la lectura y el aprendizaje y el acceso a nuevos conocimientos por el tipo de bibliografía que nosotros compartimos. Y nos sorprendió positivamente, obviamente queremos seguir creciendo sobre la cantidad de personas que dicen que si accedieron o no a un conocimiento nuevo luego de leer libros de biblioteca digital, y el 61% dijo que no, el 26% que no y el 13% no sabe, no contesta. Nuestra idea es poder seguir avanzando en quienes dicen que leer un libro a través de la biblioteca digital nos permitió conocer algo nuevo, acceder a algo nuevo o aprender algo nuevo. Finalmente, queríamos compartirles esta parte que quizás reúne de alguna manera mucho de lo que yo al principio quise compartirles. ¿Cuáles son los beneficios de la lectura de los libros de la biblioteca digital? En la encuesta, entre todos los testimonios que nos compartieron, dicen: ¿cuáles son los beneficios? Son beneficiosos porque son gratuitos, hay variedad,
y porque además están muy caros para los jubilados, se agradece. Por otro lado, pude acceder a material bibliográfico bastante costoso que me permitió aprender cosas nuevas. Los libros son muy costosos y de tener una enorme cantidad de disposición en forma gratuita es maravilloso. Disfruto leyendo obras que por el momento no pude adquirir gracias el acceso a libros que quizás no compraría. Leí a Caparrós, que seguramente no lo hubiera comprado por amor propio. Me introduje en el mundo y el estilo de Borges. A través de la lectura siempre se adquieren nuevos conocimientos, buen stock. Conocí autores que nunca había leído y es muy enriquecedor. Además, un libro atrapante me llena de vida y agradezco esta posibilidad. Los libros son un medio privilegiado para adquirir los saberes, para promover la imaginación y la reflexión. Me fascina leer. Y finalmente me crucé con temas que no buscaba y me resultan interesantes. Quisimos compartir básicamente esto porque se abrieron un montón de otras miradas que quizás nosotros o no lo esperábamos o en realidad nos dijeron por acá es por donde hay que seguir trabajando. Y finalmente les dejo el correo electrónico que es a donde ustedes pueden escribirnos. Háganse socios y socias, los esperamos. Y finalmente, un dato importante, estamos trabajando con articulaciones, en este caso con educación también. Por eso conocí a Mili y por eso también estoy acá compartiendo con ustedes. La idea es ver de qué manera seguimos trabajando para que articulemos la biblioteca digital, como se está haciendo con la red de bibliotecas, para que trabajemos contenidos educativos para todo el sistema educativo. Gracias. Paciencia y atención, porque es el turno de Magdalena Pardo, que nos contará sobre la articulación de las bibliotecas y la tecnología un poco a nivel global. Te escuchamos ahí. Esta no es mi presentación. ¿Avanzó? Sí. Ahí va. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, me toca cerrar el Bibliopalusa, como decíamos ayer. Es un desafío, sé que están cansados, pero bueno. Voy a tratar de ser sintética, clara y de traerles ideas que les puedan servir para la práctica. Yo voy a tratar de hacer un poco. Bueno, como me presentaban al principio, yo trabajo en la Dirección de Educación Digital, pero también en chicos.net. Soy un poco de doble agente, pero en este momento vengo más en representación de chicos.net a contarles sobre un programa que se llama Historias en Bibliotecas, pero fundamentalmente a traerles algunas de las ideas y prácticas que surgieron en el marco de ese programa. Les voy a contar de qué se trata, pero muy rápido para darle contexto. Primero les presento 3 momentos de lo que les traigo para exponer. En uno les voy a contar qué es el programa Historias en Bibliotecas. En el siguiente les voy a contar un poco la premisa o la idea clave que sostiene este programa, que es la idea de que los proyectos digitales creativos pueden ser una estrategia para promover la lectura y la escritura. Después vemos qué entendemos por proyecto digital creativo y demás. Y en un tercer lugar, ideas concretas para que se lleven a la biblio, que algunas son las que quienes diseñamos el curso propusimos en el marco del curso y otras son cosas que pasaron en las bibliotecas a raíz del curso, implementaciones de colegas de ustedes, que bueno, en este concepto de lo abierto les robé y les traigo acá a ustedes ahí en un tráfico de ideas pedagógicas. Les cuento primero qué es Historias en Bibliotecas muy rápido. Voy con la Mamushka. La organización que lleva adelante este programa se llama chicos.net, quizás alguno la conozca. Sí, bien. Es una organización de la sociedad civil, una ONG, que se dedica desde hace más de 25 años a promover el cumplimiento de los derechos de la infancia de los chicos y las chicas en entornos digitales. Algunos de sus proyectos de trabajo tienen que ver con programas en territorio, como es Historias en Bibliotecas, que ahora les voy a contar. Otros tienen que ver con investigación, líneas de investigación, y otros con lo que llamamos incidencia pública, ¿no? Tratar de instalar ciertos debates en la agenda pública, tratar de promover ciertas regulaciones, ciertos marcos de trabajo, etc. Dentro de chicos.net y sus 1000 millones de distintas líneas de trabajo y programas, uno de ellos es Historias para Armar, que es donde yo trabajo, y que es puntualmente una iniciativa que busca promover que los chicos y las chicas de toda Latinoamérica creen historias, relatos,
en distintos lenguajes y formatos digitales como una estrategia para promover las habilidades de lectura y escritura, pero también la alfabetización digital, ¿no? Esto que vemos acá, las habilidades que necesitamos para desarrollarnos en el mundo digital de una manera activa, de una manera presente, de una manera crítica, y para vincularnos con la tecnología de una forma mucho más rica, interesante, que beneficie nuestros propios intereses y los de nuestra comunidad, etc. Y ahora termino con las mamushkas dentro de Historias para Armar, que es una iniciativa muy amplia. Pueden entrar al sitio web, hay un montón de recursos educativos que pueden utilizar, series audiovisuales, aplicaciones, etc. Una de las líneas de trabajo en la parte de formación es Historias en Bibliotecas, que es este trayecto formativo para bibliotecarios y bibliotecarias de toda la región, que promueve o que invita a explorar un poco, a investigar un poco cómo sería esto de vincular los medios digitales con la promoción de la lectura y la escritura. En la edición del año pasado y en la de este año, porque van 2 ediciones, participaron personas de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de México, y seguro me olvido de algún país, pero fue como bastante interesante ese intercambio a nivel regional, y tuvo básicamente 3 partes, ¿no? Una formación en modalidad virtual, un encuentro semanal a lo largo de 6 semanas, un acompañamiento personalizado a través de WhatsApp y eventualmente de videollamadas por parte de tutoras, yo fui una de ellas, y una implementación final, es decir, que todos los bibliotecarios y las bibliotecarias que se anotaron en este curso y lo hicieron, lo cerraban generando una actividad en su biblio con medios digitales para promover la lectura y la escritura dirigida a chicos y chicas. De ahí es donde vengo a traer el tráfico de ideas, a Arbaniel. Lo hicimos en alianza con Conavip, y el año pasado terminó más o menos con unas 25 implementaciones. Este año hay muchos más participantes y esperamos tener unas 50 implementaciones, acompañar unas 50 implementaciones. Bien, entonces, el programa es gratuito, obviamente, 100%, todo lo que hacemos en Historias para Armar es 100% gratuito, 100% en español, trabajamos con la comunidad latinoamericana. Este es el marco de trabajo, Historias en Bibliotecas. En este programa estoy trabajando ahora y les quiero contar algunas ideas clave que creo que les pueden interesar. Este concepto de que los proyectos digitales creativos pueden ser una estrategia para nuestro trabajo, su trabajo, que es, entre otros, la promoción de la lectura y de la escritura. Trabajamos a partir de esta premisa, que es, que la han dicho acá los colegas también, que las bibliotecas pueden ser espacios estratégicos para construir lo que llamamos una relación más virtuosa entre lectura y escritura y medios digitales, ¿no? De alguna manera acá hay otra premisa anterior encubierta, y es que la relación entre lectura y escritura y medios digitales está un poquito tensa, ¿no? Coincidimos todos, me imagino, los que trabajamos en educación, que el vínculo entre pantallas y la lectura y escritura está complicado, no le pasa solo a los chicos, nos pasa a nosotros también, ¿no? ¿Cómo nos estamos vinculando muchas veces con los medios digitales? Bueno, desde la ansiedad, desde la multitarea, el estímulo permanente, la necesidad de gratificación constante, y esa forma de estar, ¿no? Esa forma de habitar el mundo que a veces la tecnología pareciera promover, bueno, patea un poco en contra de cómo necesitamos estar para leer y para escribir, ¿no? En el curso de Historias en Bibliotecas leímos como material un discurso que dio Martín Cohen, seguro lo conocen, en una apertura de la Feria del Libro. Vieron que las aperturas de la Feria del Libro siempre son muy picantes, se las recomiendo. Y dio un discurso muy bueno y dice en un momento que para poder leer necesitamos saber estar solos, ¿no? Saber estar con nosotros mismos. Saber estar solos no en el sentido de la individualidad, ¿no? Sino de cierto reposo, cierta cosa de estar con uno mismo y en ese mundo y no con otros más. Esto es un poco distinto a lo que nos pasa cuando nos vinculamos con las tecnologías. Entonces, partiendo de que ahí hay una tensión, hay algo que está pasando, nos está costando leer, nos está costando escribir, no solo a los chicos, no solo en Argentina, es que decimos, bueno, a ver, ¿quién levanta la mano para poder contribuir a torcer un poco esto, ¿no? Que obviamente no es el campo educativo ni el cultural el único campo que lo va a poder torcer, esto demás está decir. Pero desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer? Y las bibliotecas son espacios estratégicos para eso. Pero bueno, la pregunta de siempre, ¿cómo? ¿No? Muy lindo lo que decís, pero ¿cómo lo hacemos?
En Historias en Bibliotecas trabajamos una estrategia central de las miles que podríamos diseñar, pero que es la idea de impulsar proyectos creativos con medios digitales, con lenguajes digitales adentro de la Biblia, ¿no? También lo trajeron acá los colegas. Hacer cosas interesantes con tecnología adentro de la Biblia para promover la lectura y la escritura. Lo desgloso un poco. ¿Qué entendemos dentro de Historias en Bibliotecas por la idea de proyecto digital creativo, ¿no? Esta expresión un poco rimbombante. Bueno, es un proceso de creación, como podría ser el proceso de creación de escribir una novela, o un cuento, o hacer una obra de teatro, o componer una canción, pero en un lenguaje digital, ¿no? Es un proceso creativo, pero en un lenguaje digital, como puede ser las animaciones, las películas, los videojuegos, las historietas digitales, los podcasts, los relatos sonoros, las aplicaciones, ¿no? Es un proceso de creación que se asienta, digamos, en uno de esos lenguajes. ¿Y por qué, o a qué tipo de proceso consideramos creativo? Digamos, agarrar una computadora y hacer cualquier cosa con la computadora no me garantiza estar atravesando un proceso creativo. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Algún proceso que apunta a resolver un problema, a comprobar una hipótesis, a materializar una idea artística o expresar una idea. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a considerarlo un terreno fértil para nuestra tarea de promover la lectura y la escritura. Acá algunos ejemplos, no todos sucedieron en las Biblias. Acabo de descubrir que el micrófono no está. Posibles proyectos digitales creativos, ¿no? Aplicaciones, historietas, historias no lineales, videojuegos, realidad aumentada, pases inmersivos. Estos son productos de un proceso, ¿no? Para que el proceso efectivamente sea fértil y suceda todo esto que queremos que suceda, hay que ver cómo lo llevamos adelante. Pero se los pongo como ejemplos para empezar como a abrir la imaginación. ¿En qué sentido? Y con esto cierro y voy a las implementaciones que pasaron en las bibliotecas para que se lleven ideas. ¿En qué sentido un proyecto digital creativo nos puede ayudar a promover las habilidades de lectura y escritura? Bueno, traigo 3 ideas centrales. La primera es porque ponen en juego algunos de los mismos procesos cognitivos que ponemos en juego cuando leemos y escribimos. Esto en Historias en Bibliotecas lo trabajamos mucho con una especialista en psicolingüística que se llama Valeria Gozambra, la pueden buscar, es investigadora de CONICET también, y lo que ella dice es, ella a lo largo de muchos años de trabajo con su equipo, creó un modelo que describe cuáles son los procesos cognitivos que ponemos en juego cuando leemos y escribimos, ¿no? En criollo, digamos, ¿qué hace nuestra cabeza cuando lee y escribe? Que son procesos igual distintos, pero ella encuentra algunos en común. Por ejemplo, jerarquizar ideas, cohesionar ideas, identificar los hechos o acontecimientos claves que narra un texto, monitorear los errores, ¿no? Cosas que hace una persona cuando lee y cuando escribe. Lo que nosotros observamos es que cuando llevamos adelante un proyecto digital, insisto, de tipo creativo, ¿no? También ponemos en juego muchos de estos mismos procesos. Entonces, no quiere decir que porque yo sepa desarrollar un videojuego, ahora puedo leer novelas de 200 páginas. Pero hay algo de gimnasio para, ¿no? Es como cuando decimos, si yo sé bailar tango, ¿ya puedo bailar ballet? Bueno, no. Pero vas a tener un sentido del ritmo, vas a tener una fuerza física, no sé. No se me ocurre más ejemplos. Pero hay cosas que sí te van a servir de esto para ir a esto otro. Y esto está, lo observamos empíricamente en la práctica y sucede. Un segundo aspecto es que estos proyectos demandan mucha escritura y mucha lectura, ¿no? Para poder hacer un videojuego, para poder hacer una animación, para poder hacer una app, para poder hacer una historia no lineal, una ambientación, lo que sea, tengo que leer y tengo que escribir un montón. Y esto es válido no solo en el ambiente educativo, en la propuesta pedagógica, sino en el mundo profesional, ¿no? Quienes hacen una serie audiovisual, quienes hacen un videojuego, un podcast, leen y escriben un montón. Guiones, diálogos, preguntas, documentos de diseño, documentos de retroalimentación. ¿Cómo? Ay, perdón, sé que alguien me ha dicho. Les pongo un ejemplo. Dentro de Historias para Armar, van a ver, si entran a la página, que hay una aplicación que es una app para escribir cuentos, es para chicos, ¿no? Que acompaña el proceso de escritura. Cuando desarrollamos esa aplicación escribimos, pero ríos de tinta, desde la descripción del escenario, de cómo queríamos que sea, para que el diseñador gráfico haga un escenario del espacio exterior, hasta todos los documentos donde monitoreábamos los errores que la aplicación tenía todavía, o los recorridos que nos imaginábamos para el usuario.
Entonces, si lo sabemos aprovechar, cuando proponemos un proyecto digital de este tipo en la Biblia, podemos poner a los chicos a leer y escribir de sopetón casi, mientras ellos creen que están haciendo solamente un videojuego. Y en tercer lugar, y muchas de las implementaciones fueron en esta línea y son los ejemplos que les traigo, porque estos proyectos digitales pueden invitar explícitamente a leer o escribir, ¿no? Yo puedo hacer un podcast sobre literatura, por decir, o puedo hacer un videojuego basado en un texto, ¿no? Como ya una relación mucho más directa. Voy con los ejemplos y nos despedimos. En Historias en Bibliotecas trabajamos durante la formación con 4 lenguajes digitales. En esta edición fueron ambientaciones del espacio, mediadas por tecnologías, animaciones, la escritura de cuentos, también mediada por tecnologías, y videojuegos. A partir de estos 4 lenguajes, las bibliotecarias y los bibliotecarios desarrollaron implementaciones y les traje acá algunas ideas. En el campo de las animaciones, bueno, estos videos no se van a reproducir, no importa, son fragmentos de animaciones hechas por chicos y chicas con distintas técnicas. Animación, ¿no? Entendida como esta técnica audiovisual que permite dar vida de alguna manera a objetos inanimados, ¿no? Como puede ser un recorte de papel, o una pelota, o un muñequito de plástico. En el campo de la animación, del lado de la promoción de la lectura, cosas interesantes que salieron. La posibilidad de tomar como base un texto, que muchas veces era ficcional, pero otras veces no, y a partir de ahí crear una animación que muestre una transformación o un desplazamiento de un personaje, de un escenario, de un objeto. Para transformaciones y desplazamientos, la animación es bárbara porque permite como crear truquitos de magia, ¿no? Cosas que quizás filmando en video no nos es tan fácil mostrar o contar. Recrear escenas claves o escenas preferidas, combinar, ¿no? Por ejemplo, esta gran pregunta que es tan potente, que es el qué pasaría si, y que se usa mucho en el ámbito como de la creatividad y el mundo audiovisual. ¿Qué pasaría si Harry Potter, bajo una libro de Harry Potter, llegara al bosque de Bulbú, ¿no? Como esto de hacer cruces, bueno, a ver, contémoslo como una animación. Y también invitaciones abiertas a leer como book trailers que también mencionaban mis compañeras. Animaciones y escritura, promover la escritura con animación. Bueno, también hubo casos en que en el marco de la biblioteca los chicos crearon secuencias audiovisuales, más desde lo plástico, ¿no? No sé, agarran estos 3 círculos rojos que entran rebotando hasta que aparece una lluvia y los moja. Trabajaron desde lo expresivo, desde lo formal, desde lo plástico, y a partir de ahí lo usaron como inspiración para escribir, ¿no? Escribieron poemas, chistes, listas, cuentos. Me acuerdo un caso en una biblioteca popular que se llama UPB, tal vez la conocen acá de Buenos Aires, que una chica animó, tenía personajes recortados, una nena, y les recortó las cabezas y empezó a animarlas como que caían cabezas del cielo y dijo lluvia de cabezas. Entonces de ahí escribieron un cuento que se llamaba Lluvia de cabezas, ¿no? Digo, a veces viene primero el texto y después la animación, o a veces puede ser al revés. El siguiente formato, las ambientaciones entendidas como intervenciones del espacio, ¿no? Intervenciones temporales del espacio que hacemos para crear una experiencia sensorial y que podemos mediar con tecnologías. Del lado de la lectura, bueno, hubo gente que tomó como base también el texto, un tipo de texto, y creó en su biblioteca una ambientación para invitar a jugar con ese texto, ¿no? Por ejemplo, una bibliotecaria a cual para seguir pistas, la persona entraba a la biblioteca, que estaba ambientada de determinada manera, e iba siguiendo pistas y resolviendo acertijos y desafíos para descubrir qué tenían en común Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sin haber leído, ¿no? La novela. Entonces la ambientación era como una actividad de introducción a una lectura que iba a venir después, y quien la recorría se ponía como en un rol de interacción con esa ambientación. Otros crearon ambientaciones para sumergirse sensorialmente en el mundo de sus textos, ¿no? Recorrer los bosques de los hermanos Grimm. Ambiento mi biblioteca como un manual intrincado de matemática y geometría, ¿no? Invito a recorrer ese mundo. O surgió la idea de como era la mente de las enciclopedias. Decían, voy a ambientar mi biblioteca como si fuera una enciclopedia, una cosa cargada. Bueno, invitaban a pasar para de ahí crear una actividad de lectura. Y otros trabajaron con la idea de expansión, que es la idea que también sustenta mucho Historias para Armar. Amplificar, expandir un texto escrito, ¿no? Leí un texto escrito y ahora voy a crear una ambientación que lo amplifica, que cuenta algo que no estaba, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el cumpleaños de Pulgarcito, ambiento biblioteca para festejar el cumpleaños a Pulgarcito, o para invitar a pasar una tarde adentro de la boca del lobo feroz, ¿no? Son formas un poquito más, o poco ortodoxas, si se quiere, de promover la lectura, pero que dieron resultados muy interesantes. Y del lado de la escritura también surgió esta idea de, puedo crear una ambientación del espacio donde yo siembre elementos que inspiren la escritura. Voy a poner, no sé, objetos, voy a poner fotos, voy a poner rostros, sonidos, aromas, y después de que la persona o los chicos la recorran, los voy a invitar a escribir algo con eso. A veces es el bibliotecario quien diseña esta experiencia, a veces la propuesta es que los chicos la diseñen con el bibliotecario, ¿no? Pero bueno, las ambientaciones mediadas por tecnología como un proyecto digital que puede ayudarnos a promover la lectura del futuro. Y me quedan dos, los juegos digitales. Estos son juegos que hicieron los chicos en el marco de bibliotecas, ¿no? Trivias, juegos de recorrido, juegos de ordenar las partes. Del lado de la lectura surgió la idea de crear juegos que pongan a prueba la comprensión, ¿no? La típica es la trivia. Mucho más interesante diseñarla que responderla, ¿no? Responder una trivia sobre un libro que leí puede ser un poco pavote, pero armar esa trivia les garantizo que es mucho más complejo y mucho más interesante. Encargar el personaje, ¿no? Muchos hicieron sala de escape, convirtieron la biblioteca en un espacio, mezclando la ambientación de sala de escape. Puede significar una lectura, por ejemplo, un proyecto de botonera de efectos especiales. Programamos en una plataforma como Scratch una botonera de efectos sonoros que acompañan la lectura en voz alta de un texto, ¿no? Y después armamos como una especie de situación escénica usando la botonera. Y del lado de la escritura, muchos hicieron juegos para inspirar la escritura. Por ejemplo, un juego que genera aleatoriamente títulos o premisas para historias. Otro que es un selector de personajes, también genera personajes y me invita a elegir con cuál voy a escribir. O uno de los más potentes, que está buenísimo, que es programaron en Scratch, creo que fue también, una especie de rotador aleatorio de escenarios con elementos. Entonces se ve, por ejemplo, el planeta Marte y arriba hay una patineta. Después tocas el botón, otro escenario, una biblioteca y un tigre, ¿no? Generan una imagen potente, disruptiva, donde hay algo que no debería estar ahí, y la usamos como inicio de un trabajo de escritura. Y por último, en relación a juegos, muchos trabajaron con documentos de diseño. Los videojuegos, en general, surgen de la escritura un documento de diseño que plantea cuál va a ser el objetivo del juego. Esto en el mundo profesional, digo, de los videojuegos. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuáles van a ser las mecánicas, las dinámicas? ¿Qué tiene que lograr el jugador? Etcétera. En algunas biblias trabajaron inventar el documento de diseño del videojuego que soñaría jugar. O al revés, me encanta jugar al Mario Bros, para dar un ejemplo de gente grande como nosotros. Me imagino el documento de diseño que habrá dado pie a Mario Bros y lo escribo, ¿no? Entonces, acá también por ahí no es producir con tecnología, pero usar esos intereses que ya tienen los chicos para impulsar la escritura. Último, la escritura de cuentos mediada por tecnologías. Acá usamos, este era un video pero no importa. Acá usamos la aplicación de historias para armar que se llama Creador de Historias, que también es gratuita, se puede usar en línea y fuera de línea, y está en español. Es una aplicación que acompaña la escritura de cuentos con inicio, medio y final, en 3 partes. Elijo un escenario, elijo elementos y me va guiando para la escritura, ¿no? Entonces, muchas bibliotecas implementaron el uso del creador de historias, que acá es una pequeña captura de cómo es, y surgieron ideas que acá sí mezclan lectura y escritura, acá no lo divido, ¿no? Y les comparto algunas, las otras las pueden leer ahí. Pero, por ejemplo, una bibliotecaria propuso escribir cuentos reseñas, ¿no? O sea, escribir reseñas de libros de la Biblia en formato de cuento. Entonces, supónganse que yo voy a escribir una reseña de Harry Potter, de nuevo los ejemplos noventosos, y lo voy a escribir en formato de cuento. Entonces, digo, había una vez una persona que abrió un libro que le cambiaría la vida para siempre, por decir un inicio un poco convencional. Pero escribieron reseñas en formato de relato. Otros, por ejemplo, crearon fichas de personaje dentro del creador de historias, ¿no? Crearon el perfil de un personaje y después se imaginaron qué libros de la biblioteca elegirían. No sé, creé un personaje que se llama R22, que es un marciano que viene a conquistar la Tierra. Bueno, ¿qué libros leería R22? Entonces salgo a la Biblia a buscar y a partir de ahí, hasta
astutamente los bibliotecarios generan las conversaciones que hay que generar, ¿no? Y el proceso que hay que generar. Y una más que esté buena, convertir un texto informativo en un cuento. También han usado crear historias para eso, ¿no? De una noticia que puede o no ser de actualidad y hacen el ejercicio de convertirlo en un cuento tomando el punto de vista de alguno de los actores involucrados en esa noticia. Entonces, digo, las ideas no les van a faltar. Es como muy fértil el terreno de los proyectos digitales, como son creativos y la promoción de la lectura y la escritura. Y con esto cierro. Lo interesante es que también, además de promover la habilidad de leer y la habilidad de escribir, como bibliotecarios podemos promover otro vínculo con la tecnología. El vínculo con la tecnología está muy pesado, está difícil. Y las bibliotecas pueden ser un lugar donde pase otra cosa, ¿no? Por ejemplo, que los chicos creen contenido. No es lo mismo scrollear durante horas videos en TikTok que ser yo quien produce contenido y contenido con cierto nivel de elaboración, ¿no? Usar la tecnología en equipo, pequeño pero radical cambio en relación a cómo la usamos cotidianamente. Hacer procesos elaborados que incluyan frustración, ¿sí? Hacer un videojuego, hacer una animación, no es, ¿cómo se dice?, soplar y hacer botella. Es un proceso que es recursivo, que tiene idas, que tiene vueltas, que tiene caídas y levantadas, ¿no? Usar la tecnología para eso también, articular con saberes de otras disciplinas y, sobre todo, emprender caminos con resoluciones diferentes. Vamos a hacer un videojuego. ¿Cómo? No sé. Vamos a investigar. Hay muchas formas de llegar a eso, ¿no? Así que bueno, los dejo con esta idea de pensar que pueden promover la lectura y la escritura a través de otra puerta de entrada, que puede ser invitar a la gente a hacer con tecnología y con